Capítulo 7. En un día como noche. De la pobre camada, conocida como los malditos, debes saber que son penitentes, rechazados por la sociedad de la ciudad. Se los conoce más exactamente como los cargados, porque cada uno lleva la carga de los grandes pecados o crímenes por los cuales las cortes de la eclesiarquía los han maldecido. La forma de su pecado se les marca en la piel en tinta y se los condena a vivir en las calles, sobreviviendo de la caridad, para pasar el resto de sus vidas en expiación. Eso lo hacen ofreciendo ayuda a cualquiera que la necesite, sin pensar en su propia seguridad, para sufragar sus cargas. También pueden cargar con los pecados y los crímenes de otros, y así absolver a esas personas de sus errores. Eso no maldice más al maldito, pues el valor moral del eliminar el pecado de otro hombre cuenta más. En realidad, eso significa que pueden ser poco más que mercenarios sin paga. Se sabe que hacen cualquier cosa por cualquiera. Renel Lainpur había hecho mucho por mí. Llegó a mí cuando yo me encontraba en dificultades e hizo todo lo que pudo por protegerme. Su propio crimen, que finalmente me confesó, fue el imprudente acto de defender a un psíquica latente, una niña de los jerarcas del templo. En mí, una antipsíquica latente encontró algo de simetría agradable, como si mi salvación fuera a compensar su pecado original. Más tarde me enteré de que esa obligación le había sido encargada por Man Mordaunt, la directora del laberinto Undue, quien yo ahora creía que era un agente del cognitario. Renner no tenía ni idea, tampoco le hubiera importado realmente, de que estaba trabajando para las fuerzas más oscuras. Aunque lo cierto es que más tarde se vio que aquella Man Mordaunt que le había hecho el encargo no era quien decía, sino un agente del inquisidor Réveno que se hacía pasar por ella. Después de haberme entregado a Réveno, a Lainpur le habían eliminado los recuerdos y lo habían devuelto a las calles de la ciudad. Fuera cual fuera su crimen original, por el cual, debo decir, me despertaba mucha compasión, no se merecía eso. Maldito o no, había sido firme y valiente. A mí me había preocupado su bienestar desde entonces y quería agradecerle su esfuerzo en persona, ya que nos habíamos separado bruscamente. Con esto en mente, crucé el amplio bulevar desosagada bajo una cortina de agua y me acerqué a la bóveda del templo de San Nodens. Es un templo viejo, oscuro y muy sencillo, como una torre búnker del Monitoro, y ese día su mole apenas se distinguía contra la negrura de los cielos. Tiene un amplio patio pavimentado delante donde normalmente los mendigos se reunían, pero en aquel momento esa área estaba vacía, aparte de unas cuantas mantas rotas tiradas, y la lluvia salpicaba sobre todo eso con tanta fuerza que lanzaba chorros de agua hacia el aire. Distinguí una persona en el arco de entrada. Estaba luchando para asegurar las cajas de las donaciones antes de que el viento las arrastrara y las hiciera caer en la calle. Era el diácono del templo, quien me dijo que los mendigos y los malditos sí que habían estado por el patio, pero que tras varios días de tormenta él los había hecho marcharse en busca de refugio. Me sugirió que mirara en los arcos bajos del viaducto o quizás en el asilo que ocupaba parte de la bóveda del recinto. Pude ver que le sorprendía la razón de mis preguntas. El asilo se hallaba bajando unos cuantos escalones de piedra a un lado del patio. Era poco más que una cocina y apestaba a cola hervida. Un limosnero y su ayudante novicio estaban preparando un ligero desayuno en el rancho interior, aborratado de indigentes que habían ido allí tanto para escapar de la galerna y la lluvia como para conseguir un cuenco de comida. Yo ya estaba empapada hasta la médula y tan desarreglada que pasé por una desgraciada más de la calle. Le pregunté al limosnero si ese día había visto a algún maldito. Él me contestó que a varios. Sin embargo, no reconoció el Lainpur por mi descripción. Creo que para él, todos los malditos y los vagabundos eran iguales y pasaban ante él en la fila de la sopa sin que se fijara en nada de ellos. Lainpur no estaba allí. Me pregunté si Cherubel me había mentido o si se había gastado alguna broma enviándome bajo esa tormenta a una búsqueda inútil. Pero nunca me había mostrado ningún tipo de malicia.
y sé que suena raro decirlo tratándose de un demonio, así que me parecía extraño que de repente se pusiera a complicarme la vida. Hablé con algunos de aquellos pobres rufianes. Varios habían visto malditos esa mañana, y dos pensaron que sabían quién era Lightbur, por lo que yo decía de él. Los marginados de Reina Map no se ven entre ellos como anónimos y uniformes. Aunque tengo la sensación de que esto tiene más que ver con su constante desconfianza de los extraños, los peligros potenciales y de otros que fuera que se metieran en sus territorios. Un hombre llega, dijo uno. Él mismo es un maldito, y se los llevó a todos. Este mismo día, era temprano. ¿Se los llevó?, pregunté. Viene cada pocos días. Ofrece monedas o comida a los que ayudan con su carga. Algunos lo siguen, otros no. ¿Y cómo lo ayudan?, inquirí. Creo, contestó otro, que luchan por él. Porque esos que vuelven están muchas veces con cortes o sangre. Por eso yo nunca fui. Yo sabía que en la ciudad había bandas que se dedicaban a las peleas, combates ilegales, por apuestas y deporte. No me sorprendió que a los que reclutaban para ese vicio clandestino, por unas pocas monedas o un mendigo de pan, estuviera entre los mendigos y los malditos. La ciudad tiene un corazón oscuro, y es inquietante encontrar la prueba de su despiadada crueldad. ¿A dónde van?, le pregunté. Bajan a la sala de huesos, por eso dicen. La sala de huesos era el ossuario de San Belfec, una catacumba donde los huesos de los muertos de la guerra órfica se apilaban como fajina. Se extendía por el pavimento del templo debajo de la torre de la campana y la vieja pared quemada, y, para cuando llegué allí, aunque fui corriendo, volví a estar empapada de arriba a abajo. La tormenta parecía decidida a ahogar la ciudad en agua y tinieblas. Había una pequeña verja que atravesé, y más allá, una sala estrecha bastante oscura que apestaba a humedad. A través de pasajes abovedados a ambos lados, pude ver la primera de las cámaras en las que se apilan los huesos viejos de los muertos en la guerra, almas valientes y cobardes mezcladas sin distinción, así que quedan todos igualados al final, pues eso dice la parábola, en la que la virtud de la vida no pesa ni más ni menos que la falta de virtud en ella. Más allá de la sala de piedra, unos escalones se hundían en el suelo, y fui palpando para encontrar el camino. Allí, el moho y el líquen habitaban en las paredes, y en donde la piedra tallada se veía, esta había quedado pulida como el cristal debido al goteo calcificado desde la superficie. Esa era una frontera, donde la ciudad, viva de arriba, cesaba y se convertía en un cimiento, muerto y enterrado, formado por ayeles machacados. Estaba penetrando los escombros y restos de las raíces de la ciudad, el estrato de ruina compactada sobre el que se alzaba la presente ciudad. Allí abajo era pasado, las capas comprimidas de Reina Map anteriores que se habían plegado hacia adentro, reducidas a escombros sobre los que la ciudad se construía y se reconstruía a sí misma. Como un nadador cansado luchando por permanecer a flote, allí abajo estaban las cosas rotas, las cosas que ya nadie necesitaba, ni quería, ni recortaba. Fantaseé con que allí podía encontrar con todas las cosas que alguna vez había perdido y todas las que había olvidado. Allí abajo era donde se resbalaban y caían ocultándose del día. Esperaba que Lightbur fuera una de ellas. A cada tramo de escalera me mostraba galerías del osario entre sombras, donde paquetes de largos huesos apilaban en estantes de piedra y calaveras de color tabaco hacían guardia en las repisas. La oscuridad lo envolvía todo, y caía agua del techo por muchas partes, porque la lluvia encuentra su camino hacia la oscuridad, igual que todas las cosas olvidadas. Me pregunté cuándo más tendría que llover antes de que esas cavidades de piedra comenzaran a llenarse. Llegué a otro túnel de la cripta y lo seguí. No había nadie, pero las cubiertas de hierro de las linternas colocadas a lo largo de la pared estaban cálidas al tacto, como si no hiciera mucho que las hubieran apagado. Se notaba el olor a cebo, a humo sucio, y también el frío olor de Roma, esa mezcla embriagadora de Io que era un vicio tan popular. En ese momento oí voces. Me retraje hacia las sombras más oscuras de la pared y miré hacia la penumbra azul. Sentía presión, sin duda. También
Tenía un quad de cañón corto metido en la cartuchera bajo el abrigo y proyectiles de recambio en el cinturón. Arlon Neil, cuya vida le había enseñado esas cosas, había insistido en que ninguno de nosotros saliera de las paredes de Bifrost desarmado. En una cámara no muy lejana, había unas 7 u 8 personas charlando entre ellas mientras cerraban sus negocios por ese día. Un anciano oficial de la guardia por su abrigo de uniforme, estaba colgando un globo de luz a un palo para iluminar el camino de regreso a la superficie de sus camaradas, porque las linternas estaban apagadas. Por el resplandor amarillento del globo, vi a otros. Una vagabunda con un delantal estaba metiendo en una caja de ungüento de hierbas y vendajes y un botiquín de primeros auxilios que seguramente habían sido robados de alguna oficina Medicae. Otra mujer, más vieja y envuelta en un chal deshilachado, metía cosas dentro de un banquetado cubo de metal. 2 hombres, la peor catadura, recogían viejos podones, espadas cortas, porras y cosas así, y les devolvían un gran armario parador que, sin duda, en otro tiempo, estuvo colocado majesticamente en alguna sacristía monástica para almacenar sobre pellices, velas y manteles de altar. Un tercer hombre, poco más que un muchacho, estaban limpiando las pizarras colgadas en la pared para borrar lo que tenían escrito. Mientras un cuarto, un tipo mayor, se había colocado en una banqueta y ayudaba a sus camaradas con enérgicos consejos y órdenes. El viejo era un veterano que aún llevaba un remendado abrigo del militaro. Su voz estaba cargada de tos con flema y el retumbo de un romántico, y estaba llenando una pipa con más de esa hierba acre. Un último individuo, un cargado alto y hosco, con sus mangas de pecados tatuados, estaba ocupado encadenando una verja de barras de hierro. ¿Llegó tarde para el juego?, pregunté en el malbios de la calle, mientras entraba en el círculo de luz de la lámpara. Todos me miraron sorprendidos y con cierta hostilidad. «No tendré que estar aquí, señorita», dijo la mujer más anciana. «No es sitio para ti», concordó el viejo soldado mientras se volvía en su baqueta para clavarme una mirada malvada. «Vete». Tenía los ojos vidriosos y adormilados de toda la Roma que había tomado. Vi tensarse al alto cargado y llevarse la mano detrás de la cadera, sin duda, para colocarla sobre algún arma. Ese era al que tenía que vigilar. «Pero quiero apostar», contesté con toda inocencia. «¿No es aquí donde se juega?» «Sí, pero ya está jugado», dijo el muchacho, aún aferrándose a la pizarra con una sucia esponja en los dedos. «Ya han entrado, hace una media hora. Ya no hay más juego por hoy». ¿Entrado?, pregunté. Miré hacia la verja que el cargado había cerrado. Pensaba que era una pelea con apuestas para los espectadores. «No, es trabajo», repuso el chico. «Entran por número y salen bajo Nimehal. Y los que salen primero son los campeones sobre los que se pagan las apuestas». «Y los que salen son los afortunados», rió el viejo veterano. «Cerrad el pico», dijo el cargado, cuya voz tenía un marcado acento de Herrat. «Esta no va de apuestas, miradla». Y me miró fijamente al decirlo. «¿A qué juegas de verdad?», preguntó. «¿Hay uno llamado Renner?», pregunté, cambiando rápidamente el tema, y describí el Nimeboard en términos simples. «Ese, sí», respondió el veterano. «El chico Renner, un buen tipo, y lo ha hecho 3 veces. Eso ha hecho, y cada vez ha ganado la bolsa». «Por eso cogió el número 3», dijo la vieja con el cubo. Vi que contenía muchas fichas cortadas de trozos de plástico, cada una con un número escrito. «Nuestro campeón, eso es Renner», admitió la otra mujer. «¿Así que ha entrado?», pregunté. Ya sabía la respuesta. Ese chico aún no había acabado de borrar todas las palabras y vi el nombre de Renner escrito en tiza junto a otros nombres, cada uno con un número y las apuestas contra él. «Y ahora te vas», decidió el cargador. «Lárgate, o te sacaremos nosotros». No era la peor amenaza que había recibido jamás, pero el peligro estaba más en su actitud que en sus palabras. Di un paso adelante, con la mano escondida dispuesta a desenfundar. Dolí en la curvatura de sus hombros cuando se inclinó para enfrentarme. Había luchado antes y sabía cómo se hacía. Apagué mi brazalete limitador antes de que lo pudiera demostrar. El frío vacío de mi unidad los cubrió con fuerza, aumentando en la pequeña cámara. Fue como si todo el calor hubiera implosionado. Todos se apartaron con desagrado ante la nada de mi presencia.
Incluso para aquellos que no tenían una sensibilidad psíquica, el estado de paria puede llegarles como una inquietante impresión, sobre todo si lo reciben de repente. Los dos hombres que habían estado apilando armas huyeron al instante, pero el resto no pudo. No se atrevieron a pasar cerca de mí para ir a la salida. Eran reacios a tocar lo que era intocable y retrocedieron encogiéndose. El veterano se dejó caer de la banqueta. La anciana ahogó un grito y se llevó el chal a los labios, y el muchacho comenzó a retroceder hacia la pizarra. El cargado quedó a contrapié, y mientras él vacilaba, le cogí la cara y lo empujé, al mismo tiempo que le barría las piernas. Se cayó de culo. Le saqué su apodón y le puse el pie sobre el pecho. ¿A dónde van?, pregunté. Ninguno quería responderme, porque estaban demasiado desconcertados por la insólita falta que no podían explicar. ¿A dónde? A través del inframundo, tartamudeó el veterano. Abajo, en las viejas catacumbas, la parte más profunda y vieja del osario. ¿Es una carrera?, quise saber. No hay reglas, explicó el veterano. Es una tarea. Encuentras el camino, te pierdes. Eso de abajo es un laberinto. Pero el primero en llegar al Limenhall gana. Él asintió ansioso. ¿Hay riesgos?, pregunté, porque veo que les dais armas. Ninguna regla dice que no puedas acabar con tus competidores en la oscuridad, explicó la mujer de mandil. Escoger o ser cogido. Y hay agujeros, ¿sabes? Sumideros, pozos. Su aprehensión hacia mí se notaba en el tono. Así que es el primero en Limenhall por cualquier medio, ¿no? Inquirí. ¿Qué más hay abajo? ¿Quién sabe?, masculló el muchacho. Pero entran muchos y salen tan poco que no se explica que sea por los pozos o por los cuchillos en las costillas. ¿Salen en Limenhall? Ahí vamos ahora, dijo el militar, sujetando la barra de luz con mano temblorosa. Nunca tarda más de 3 horas en salir. Los apostadores estarán reuniéndose para ver quién sale primero. Pensé ir a Limenhall. Estaba como un par de kilómetros de allí. Si Renner salía, podría saludarle, aunque sería arriesgado si los jugadores se reunían en la línea de llegada, porque la clase de hombres que apostaban en un juego sangriento con humanos no sería una compañía muy saludable. Además de que irían armados o acompañados de guardaespaldas, no se tomarían a bien tener una intrusa por el medio. Entonces decidieron por mí. El grito de dolor de un hombre, distante pero claro, resonó desde las profundidades al otro lado de la verja de hierro. Estuve segura de que era René Laipor. Dame las llaves, ordené el cargado. Estirado en el suelo y con mi pie sobre su esternón, me extendió la regañadiente las llaves. Y dame eso, le dije al militar mientras le cogía la barra de luz. Lo necesitamos para encontrar el camino de vuelta, repuso con cierta preocupación. Busca otro, repliqué, encendiendo una lámpara. Bajé el pie del pecho del rufián y abrí la verja de hierro. Era pesada y se deslizó con un chirrido de bisagras que sonó como otro grito de dolor lejano. Con la barra de luz en la mano, miré hacia adentro. No puedes bajar allí, dijo la anciana. Tú mírame, repliqué.